Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales. Con una estructura curricular sólida, generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Bueno, entonces el título de esta conferencia es algo presuntuoso, pero en cierta forma es una realidad. Es historia de una cura, el melanoma y la inmunoterapia. Y yo voy a mezclar un poco la parte científica con algo de historia personal para mostrarles cómo llegué a cómo hemos llegado a este estado de cosas. Recuerdo una vez escuchando una conferencia de un famoso vecino de ustedes, Gabriel García Márquez. Él dijo una cosa que me pareció interesante y que fue cuando él escribía sus novelas, ponía el final en la primera hoja. O sea que el lector ya no leía la novela para saber qué iba a pasar, sino para saber cómo fue que pasó. Y entonces me dije, ¿por qué no hacer lo mismo acá? Cuando todavía están interesados y frescos. Y entonces voy a comenzar diciéndoles que hace pocos meses tuvimos el gran honor y la gran satisfacción y la gran responsabilidad que una vacuna contra el melanoma que desarrollamos en mi laboratorio, la vacuna Vacimel, fue aprobada en julio de este año bajo condiciones especiales, eso quiere decir que es un trámite abreviado y renovable, por la autoridad regulatoria argentina que se llama ANMAT, para ser aplicada en pacientes con melanoma estadios 2B, 2C y 3A. Este es el final de la historia que les voy a empezar a contar ahora. Y un poco quiero un poco compartir con ustedes mis impresiones de cómo uno llega a determinados lugares de la vida o de la profesión. Alguna vez escribí que la vocación no se elige, que te asalta, y a mí desde la adolescencia me asaltó la vocación de la medicina y de la investigación. Y ya en la escuela secundaria me acuerdo que el cáncer me intrigaba, me desafiaba, me atraía, me atrapaba. Y entonces, toda mi actividad profesional estuvo dedicada a tratar
a tratar esta enfermedad. Pero, como todos ustedes saben, para investigar bien hay que tratar de formarse lo mejor que uno pueda. Y entonces yo tuve la suerte de trabajar durante 5 años en el laboratorio del doctor Luis Federico Leluar, que sacó el Premio Nobel de Química en 1970, y ahí estuve aprendiendo los rudimentos de la bioquímica. Era uno de los mejores lugares en la Argentina y tal vez en el mundo en bioquímica. Pero estaba todo lejos del cáncer, lejos del sueño. Pero para poder soñar bien hay que dormir bien y alimentarse bien. Pero pasados 5 años me presenté, y en esa época las presentaciones eran formales. Le pedí permiso al doctor Leluar para poder ir a trabajar a un laboratorio de biología molecular que estaba en el Instituto Pasteur, que en ese momento era la meca de la biología molecular en el mundo, con los premios Nobel Jacob, Monod y Lvov, que habían descubierto el operón, cómo se regula la expresión génica, habían descubierto el RNA mensajero, en fin, era un semillero de descubrimientos y de actividad intelectual. Y ahí estuve durante 2 años aprendiendo también biología molecular para aplicar después en las investigaciones sobre el cáncer. Pero ahora quiero transmitirles también algunas, si me permiten, algunas pequeñas cosas que me quedaron, o grandes cosas que me quedaron, no la parte técnica, porque eso cambia con la especialidad. Pero me acuerdo conversando, y ahí se conversaba mucho, con el doctor Jacques Monod, y él dijo, si uno quiere investigar, tiene que encontrar un sistema biológico con el que se pueda conversar. Es decir, uno tiene que encontrar, esté en el campo que esté trabajando en cáncer, en aterosclerosis, en Alzheimer, en lo que sea. Uno tiene que tener un sistema al que uno le pregunte cosas y el sistema te responda cosas. Y entonces uno puede ir elaborando el conocimiento, si no es una tarea muy complicada. Entonces la cosa era, cuando yo volví, quería trabajar en cáncer, y entonces empecé a buscar cuál era el sistema. Hay que tener en cuenta que en los 70 estábamos en la prehistoria, hace 50 años de eso. Estábamos en la prehistoria del cáncer. El cáncer era un enemigo desconocido prácticamente. Y entonces había que buscar el sistema, y para encontrar ese sistema estuve, no tanto como Moisés, 40 años en el desierto, pero me llevó más de 10 años encontrar el sistema adecuado mientras uno iba investigando sobre diversos sistemas biológicos, sobre distintos tumores, para ser concretos. Pero ya, y esas cosas no se pueden explicar. Yo ya desde el principio tuve la convicción de que el sistema inmunológico debería ser capaz de ayudar a controlar el cáncer. En ese momento eso era imposible, se pensaba imposible. Todo lo que se hacía en ese momento, con evidencia por supuesto, fue muy importante, era usar quimioterapia que afectaba la replicación del ADN de las células. Y entonces se usaban mejores o peores quimioterapias, se hacían combinaciones de quimioterapias. Se había llegado a un tope en la capacidad de buscar, se encontraban nuevas drogas, pero era más o menos, todo estaba dirigido hacia la síntesis de DNA. Y entonces trabajar en sistema inmune en esa época era un poco arriesgado, digamos. Pero bueno, esa fue la idea nuestra y ahí seguimos. Y la convicción es que el sistema inmune
necesita tiempo para controlar el cáncer. El sistema inmunológico es muy rápido para atacar una bacteria, un virus, porque es un organismo biológico totalmente desconocido, nuevo, y el sistema inmunológico está entrenado para eso. En cambio, el cáncer es un producto nuestro, sale de nuestras células. Y entonces el sistema inmunológico no sabe muy bien qué hacer, porque es parte nuestra y es parte ajena, y entonces está ahí, se debate entre la incertidumbre de lo ataco o no lo ataco. La cosa es que si uno no hace nada, no lo ataca. Pero entonces, después de haber pasado por distintos tumores y por motivos circunstanciales, donde yo estaba en ese momento alrededor del 74, 75, una persona que trabajaba en la Fundación Leluar en ese momento, una técnica, una chica muy amable, muy agradable, la recuerdo todavía, pasaron 50 años, blanca, de ojos celestes, pelo negro, una chica muy agradable, desarrolló un melanoma, tendría 20 a 25 años. Cuando yo era médico me dijeron, mirá, que conocés, qué sé yo, y bueno, había buenos especialistas en ese momento, pero fue una cosa casi imposible. Yo me daba cuenta de que los métodos disponibles en ese momento eran muy rudimentarios. Y entonces me di cuenta que ese era un tumor donde había mucho por hacer. Y tenía varias ventajas en ese momento para la investigación, no lamentablemente para la población. Es el tumor con un aumento de la incidencia muy rápido. Es el tumor más frecuente entre los 15 y los 44 años, o sea que afecta a una población muy joven, o sea que tiene mucha gravedad, además de humana, tiene mucha gravedad económica, porque afecta a gente que está en pleno desarrollo. Pero lo que me interesaba además es que ya se sabía que el melanoma era sensible a manipulaciones inmunológicas. Y eso se sabía acá en esta diapositiva. Acá se ve un melanoma en la piel, es un tumor oscuro, y que en un 80% de los casos se puede ver en la piel cuando aparece. Hay un 20% de los casos que no se ven en la piel. Pero ya se sabía que el sistema inmunológico podía atacarlo. ¿Y por qué? Se conocía ya una enfermedad de la piel, que es frecuente, que se llama vitiligo, donde los melanocitos que están en la epidermis son atacados por el sistema inmune. Y entonces eso fue la evidencia que todo el mundo sabía, que todo el mundo conocía, y que entonces había una demostración de que uno podía trabajar con el sistema inmunológico para que, en vez de reconocer melanocitos normales, como en esta señora que tiene esas zonas blancas en la piel, que son producto de la destrucción de los melanocitos, pudiera derivarse a atacar las células malignas que son el melanoma. El melanoma es un tumor extraño, está en la piel, pero es un tumor extraño porque las células que lo producen provienen de la cresta neural en el embrión, que en un determinado momento empiezan a viajar por debajo de la piel, hacen un recorrido, parte migra por debajo de la piel, como un submarino, por debajo de la epidermis, y en un momento dado algunos melanocitos se van implantando en la capa basal de la epidermis y otros quedan en la dermis superficial. Esos melanocitos son células muy importantes porque producen la melanina, que nos protege contra la luz ultravioleta, contra las ondas ultravioletas de la luz solar,
pero son células que reciben mucha luz ultravioleta, entonces la frecuencia de tumores es muy alta. Y entonces ese tumor en un principio está localizado en la piel, como les dije antes, o bien en la epidermis o bien en la dermis, y después empieza a desparramarse rápidamente y va adquiriendo como velocidad si uno no hace nada. Cuando yo empecé a trabajar con eso, me decían, el melanoma, decían los colegas, el melanoma es un tumor muy difícil, las pacientes se incendian, quiere decir que se desarrolla muy rápido. Cuando se quería hacer una broma sobre otro colega, se decía, este es más malo que el melanoma. O sea, era y sigue siendo, todavía ahora menos, un tumor temible. En algunas partes su incidencia no es la misma en todo el continente. Básicamente, Australia es el país que tiene mayor incidencia, Estados Unidos y Canadá también, Europa también. Y en América Latina estamos también un poco menos complicados, pero estamos complicados. En esta zona central donde están ustedes, tal vez la incidencia sea un poco menor. Nosotros no tenemos todavía registros muy actualizados de melanoma porque no es declaración obligatoria. Pero digamos que en los países, sobre todo donde hay una inmigración de gente con piel blanca, ojos celestes, en climas donde el sol es muy importante y el organismo no está preparado para resistir mucha irradiación solar, como puede pasar en Australia, que es básicamente población que vino de Inglaterra, y en Estados Unidos, población blanca que también vino de Inglaterra, entonces la incidencia del melanoma es mucho, mucho más grande. Por suerte, gran parte de la incidencia del melanoma se pudo detectar. Tiene la ventaja de que ser un tumor, como les dije, aparece un 80% de los casos en la piel, y entonces un examen rutinario con las 5 letras ABCD permite a los dermatólogos detectarlos precozmente, y en ese momento, con una simple cirugía, el melanoma se cura más de un 95% de los casos. Esos rasgos diferentes, esos rasgos que pueden marcar un peligro son los tumores asimétricos, la A de asimetría, lo B, los bordes son irregulares, los lunares son más bien redonditos, los melanomas son irregulares, el color cambia, no es un color parejo, sino hay zonas, como vieron antes en la foto, más oscuras, más claras, el diámetro va aumentando, va creciendo, un lunar o una mancha que va creciendo es peligrosa, y si sangra espontáneamente todavía hay que sacarlo. Pero con estas 4 reglas se aumentó mucho la detección precoz. Acá en la Argentina hay el día del melanoma, digamos, donde la gente puede ir a hacerse ver en distintos hospitales para que le miren la piel. Las madres en este momento son mucho más conscientes. En mi época no había pantalla, íbamos a la playa sin pantalla, digamos. Y ahora uno ve en las playas a las madres poniéndole pantalla a los chicos. O sea, hay una concientización que ayuda a bajar, no a bajar la incidencia, pero a aumentar la detección precoz. Pero bueno, todavía digamos, la no detección precoz es muy importante, y entonces hay que buscar tratamientos cuando el melanoma ya se ha expandido de esa región inicial. Entonces, en este momento, los tratamientos inmunológicos, y yo me voy a referir al segundo, pero disponibles que hay son anticuerpos monoclonales, vacunas terapéuticas y vacunas preventivas, tratamientos celulares y tratamientos biológicos inteligentes. Nosotros siempre estuvimos probando distintos tratamientos inmunológicos.
El primer tratamiento que probamos fueron los anticuerpos monoclonales. Y en este momento les voy a hacer, van a tener más conferencias sobre esto, una pequeña digresión sobre cuál es la respuesta inmune que hay. La respuesta inmune se puede dividir artificialmente, pero básicamente en dos partes. Hay una respuesta de inmunidad innata, que es la primera que reacciona cuando hay una infección, es la primera que, las primeras células que van a buscar al microorganismo para tratar de inutilizarlo. Se producen las primeras inmunoglobulinas, que son las IgM, que son inmunoglobulinas que están listas ahí para atacar bacterias y virus, pero después, con las pocas semanas, se va desarrollando una respuesta inmune más inteligente, más adecuada a la bacteria o al virus que está invadiendo o al tumor, que se llama inmunidad adaptativa, que es una inmunidad básicamente más sofisticada y sobre todo tiene memoria. O sea, recuerda lo que hizo, recuerda quién fue el atacante. O sea, si aparece de nuevo, la inmunidad adaptativa lo va a reconocer, y la inmunidad innata, lo que se acepta hasta ahora es que no. Las células que intervienen en la inmunidad innata son básicamente unos linfocitos que se llaman NK. NK son las siglas por Natural Killer, son células que atacan sin preparación previa, digamos. Y la inmunidad adaptativa está formada por los linfocitos CD8, que también atacan, pero ya son, digamos, asesinos inteligentes. Los NK son asesinos, digamos, a granel, y los CD8 necesitan una preparación previa para atacar. Esta diapositiva, no se asusten, no la voy a comentar, pero simplemente para marcar que el sistema inmune está muy interactuado, o sea que no es la inmunidad innata por una parte y la adquirida por otra, sino que se van interconectando y ayudando entre sí. Y entonces el sistema inmunológico es mucho más complejo de abarcar que una simple división en una diapositiva. Pero volviendo ahora, mi primer approach en este largo viaje, en esta búsqueda en el desierto, como les dije, fue buscar si había anticuerpos monoclonales, si podíamos desarrollar anticuerpos monoclonales contra el melanoma y contra otros tumores. En eso estuvimos embarcados prácticamente cerca de 10 años. Tuvimos la ayuda muy importante del doctor César Misten, que fue el descubridor de los anticuerpos monoclonales. Él estuvo colaborando mucho con nuestro grupo. Y los anticuerpos monoclonales que nosotros esperamos encontrar eran anticuerpos monoclonales dirigidos contra la célula tumoral. Cuando esos anticuerpos reconocen a la célula tumoral, las células NK reconocen al anticuerpo que está fijado contra la célula tumoral, y entonces le inyectan esto a la célula tumoral. Acá imaginemos que hay unos anticuerpos monoclonales específicos para esta célula. Entonces esta célula NK, que está marcada con fluoresceína, inyecta gránulos con proteasas dentro de la célula tumoral y la mata. O sea, gran parte de la acción de los anticuerpos monoclonales, que hoy son, digamos, la vedette de los medicamentos terapéuticos contra el cáncer, se basan en este concepto, que reconocen a la célula tumoral. Y uno de los mecanismos que la doctora Estrella Levy, también del Centro de Investigaciones Oncológicas donde yo trabajo, está trabajando con su grupo, es en estas células NK que reconocen el anticuerpo y inyectan proteasas, que son enzimas que licúan la célula blanco. En este caso estamos hablando de células tumorales. Hicimos nosotros un ensayo clínico, encontramos un anticuerpo monoclonal. Este ensayo fue publicado ya, y acá
acá aparece la nueva vertiente. Yo soy médico, la investigación básica es súper interesante, pero a mí me faltaba la parte de aplicación clínica. Y la parte de aplicación clínica, mi idea es que solo se logra si uno puede hacer sus propios ensayos clínicos. Y nosotros yo encabecé un ensayo clínico con un anticuerpo monoclonal que habíamos descubierto en el laboratorio. Hicimos un ensayo clínico de fase 1. La fase 1 y es donde uno hace lo que los americanos llaman first in humans, o sea, se prueba una droga nueva por primera vez en una persona, después de haber pasado toda una serie de ensayos preclínicos, o sea, donde uno prueba primero en el laboratorio sobre células aisladas, después se prueban sobre animales de laboratorio, sobre ratones, sobre cobayos, y una vez que uno está razonablemente seguro de que eso va a funcionar sin demasiado daño en un ser humano, se hace un ensayo clínico de fase 1 donde uno va subiendo escaloncito por escaloncito las dosis de la droga que está probando, sea un anticuerpo, sea una droga nueva, el esquema es siempre el mismo. Bueno, y este ensayo de fase 1 funcionó bien para algunos pacientes, pero no pudimos encontrar un anticuerpo que funcionara bien para el melanoma. Entonces, en ese momento, ese ensayo clínico fue muy complicado porque no había un lugar, yo no tenía un lugar propio para hacer ensayos clínicos, entonces había pacientes que estaban en distintos hospitales. Los hospitales públicos en la Argentina tienen un sistema part-time, salvo algunas excepciones. Entonces cambian los médicos van a la mañana un rato, a la tarde se van a su consultorio, los turnos de enfermera cambian, son turnos de 6 horas. Entonces, cuando uno tiene que hacer un ensayo clínico, no puede estar limitado por esos cambios. Entonces hay que buscar un hábitat donde uno lo pueda hacer con seguridad para los pacientes y para uno mismo, y para el ensayo. Primero los pacientes, después uno, después el ensayo. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hago yo para tener un lugar adecuado para hacer los ensayos clínicos? Que a mí era una actividad que me parecía que es muy importante para un país tener sus propios desarrollos clínicos. Y eso vale para Argentina, para Ecuador, para cualquier país. Entonces lo que hice fue una cosa que salió bastante bien, creo yo. Lo que yo estaba haciendo, lo que yo quería hacer, ya había tomado un nombre, se llamaba investigación traduccional o translacional. A mí me gusta la palabra traduccional. Es llevar los hallazgos de la investigación básica a la investigación clínica. Y entonces, la idea era que la investigación básica produce conocimientos que después se ensayan en la investigación preclínica y después finalmente van a la investigación clínica. Es como descifrar una piedra de Rosetta. Entonces yo ya estaba en la Fundación Leluar, teníamos el edificio nuevo, ahí todavía dirijo un laboratorio de investigación, pero ahí se hace investigación básica, no hay pacientes, no hay investigación clínica, no es la tradición. Entonces en 1994 creamos un centro oncológico, que es el Instituto Alexander Fleming, se creó en 1994, y dentro del Instituto Alexander Fleming yo creé el Centro de Investigaciones Oncológicas, que depende de una Fundación Cáncer, que yo también creé, y entonces ahí ya tenía yo el cuadro donde podíamos combinar todas las etapas de la investigación básica, preclínica y clínica. Y esto, si bien implicaba un esfuerzo, este soy yo, pero hace 30 años, un poquito más tal vez, implicaba, no estaba todo en un mismo lugar. Estas dos cosas sí están en un mismo lugar y ahora están funcionando muy bien. Esto no estaba un poco separado, pero estaba en Buenos Aires, pero en fin, el conjunto era manejable.
Y entonces ahí yo ya en 2010 publiqué un trabajo que es increíble, pero ahora, 11 años después, es todavía uno de los trabajos más citados, y el trabajo se llamaba Melanoma cutáneo, un campo de prueba para la inmunoterapia y un desafío médico. Y entonces ahí hice los primeros planteos teóricos de lo que yo pensaba que podía ser el desarrollo de la inmunoterapia en el melanoma, sin saber todavía lo que se iba a venir en la próxima década, que implicó un cambio radical en todo esto. Ahí tuvimos la suerte en ese momento de que nos contactamos con el doctor Ralph Steinman. Ralph Steinman fue premio Nobel de 2011, porque él había descubierto unas células dendríticas. Las células dendríticas ocupan un lugar central en el sistema inmunológico, porque son células que su función es captar antígenos, y esto pasa con las células dendríticas inmaduras. Son como arañitas, tienen muchas vellosidades, y estas células, cuando están inmaduras, captan antígenos extraños, o sea, son una especie de aspiradora de antígenos. Las células dendríticas están en todas partes, están en la piel, están en los ganglios linfáticos, en el vaso, están en el hígado. Su función es captar antígenos extraños. Cuando captan antígenos extraños, cambian su morfología, se vuelven más peludas, estas dendritas cambian un poco, vibran menos, y estas células empiezan a digerir ahora el antígeno que captaron, y entonces se lo empiezan a mostrar a linfocitos, empiezan a educar a linfocitos, que van a ser los efectores finalmente de la inmunidad, a los linfocitos CD4 o a los linfocitos CD8. Es un proceso muy complejo que se fue encontrando, también se fue descubriendo en la primera década de los años del siglo XXI. Y entonces empezaron a conocer las moléculas, y básicamente se encontraron dos moléculas. Primero se descubrió cómo la célula dendrítica activa al linfocito. Se descubrieron cuáles son las moléculas intervinientes. Por una parte, la molécula de HLA, que están las células dendríticas, y por otra parte, una molécula que es el T-cell receptor, que reconoce a un péptido, o sea, una proteína muy chiquita de 10-11 aminoácidos, que se aloja específicamente en la molécula de HLA. Cuando esto se reconoce, es como que se fija, como una llave que entra en la cerradura, y entonces en ese momento hay dos moléculas que fijan a las células, unen a la célula dendrítica con el linfocito, y se forma como una especie de anclaje. Pero el sistema inmune le dura poco la afinidad, porque los antígenos son muchos. Y entonces, una vez que este linfocito ya aprendió, hizo un curso abreviado de inmunología, este linfocito, aparece otra molécula, CTLA4, que le dice, bueno, ya está, ahora anda, dividite y ataca el antígeno, y dejar la célula dendrítica lista para otro antígeno. Esto es un ejemplo cómo se ve en vivo. Este es un paciente mío que fue tratado con célula. Esta es una célula dendrítica, y ustedes pueden ver acá en vivo. Esto es una microscopía de contraste de fase, se llama. Estas células están vivas. Acá hay una célula tumoral que está siendo captada por esta célula dendrítica. Acá hay una sinapsis inmunológica, y acá en la otra punta de la célula, esta célula chiquita brillante, es un linfocito que está siendo educado. O sea, esta célula está fagocitando a la célula tumoral por una parte y está educando a este linfocito por la otra parte. Esta es otra célula tumoral que está muerta, está inflada. Esta es una célula que está muerta.
Bueno, esto es lo que pasa en el cuerpo. Acá tenemos una foto de fluorescencia donde se ve una célula dendrítica que está marcada con un fluorocromo rojo, como está educado a un linfocito CD4 que está aprendiendo. En este momento está anclado, esto se llama sinapsis inmunológica, es el punto de ataque donde este linfocito CD4 está reconociendo al antígeno que está presentado por la célula dendrítica. Después de unos minutos, este linfocito CD4 se va a ir y va a empezar a dividirse para tener un número suficiente para atacar a la célula dendrítica. Esto es otro esquema de lo que está pasando. Acá se ve el TCR que está reconociendo al antígeno en la célula dendrítica y el CD28 que este anclaje, como este cabo que une al linfocito T con la célula dendrítica. Y entonces uno de los grandes adelantos que hubo entre el 2010 y el 2020 fue que uno dice, bueno, pero si nosotros tenemos a una molécula que es la que separa al linfocito que está recibiendo instrucciones de la célula dendrítica, y esta célula es la que le va a decir a la célula T, bueno, ya está, sepárate, haz lo que tengas que hacer y pará porque tenemos que generar otras células T para nuevos antígenos. Entonces, un investigador, Allison, dijo, bueno, pero si yo hago un anticuerpo monoclonal contra esta molécula que produce la separación entre la célula dendrítica y la célula T, la que rompe la sinapsis inmunológica, estos linfocitos T van a seguir acumulándose, no se van a separar. Entonces vamos a tener más variedad y más cantidad de linfocitos T. Y entonces ese anticuerpo monoclonal, que se llamó ipilimumab, se probó en pacientes y tuvo una ligera ventaja sobre los pacientes que no eran tratados. Estos son pacientes con melanoma, estadio 4, a los que se les da un anticuerpo monoclonal, o no se les da un anticuerpo monoclonal, esto se llama placebo, y ustedes pueden ver, esto es una curva, cada vez que baja es que un paciente recae. Estos se llaman curvas de Kaplan-Meier. Cada vez que baja, los pacientes recaen hasta que se estabiliza. Pero solo quedan vivos, si no hacemos nada, un 10% de los pacientes. O sea, en 3 años se murieron 90% de los pacientes. Con el anticuerpo funciona un poco mejor. Pero entonces se empezó a gestar la idea de que las células de que el sistema inmunológico estaba en cierta forma atado. Y estaba atado como una forma de funcionamiento de protección, primero de las células normales. Un sistema inmunológico desbocado lleva a enfermedades autoinmunes, lo que es malo. Un sistema inmunológico atado, no hay enfermedades autoinmunes, pero tampoco estos linfocitos pueden combatir al cáncer. Y entonces, el gran descubrimiento, el otro descubrimiento, aparte de este, fue el encontrar que había otro sistema que también funcionaba, no solo en los ganglios linfáticos, sino funcionaba en la periferia, que es el sistema PD1-PDL1. Los linfocitos CD8, que son el perro negro que quiere atacar, encuentra un bloqueo en las células tumorales, en los macrófagos, y entonces se cansa. Este linfocito CD8 hace algo y se cansa, y entonces tampoco puede actuar a full. Pero si nosotros hacemos un anticuerpo, la gente que hizo un anticuerpo para bloquear esta unión, este linfocito CD8 puede proliferar un poco más, y entonces es más eficaz, y entonces se logra lo que yo llamo el punch del sistema inmune.
El sistema inmune no es solamente que uno puede detectar que se hizo un anticuerpo contra una célula tumoral. No, yo lo que quiero es que la célula tumoral se muera y que sea efectivo en gran parte de las células tumorales. O sea, de esta forma, y para algunos tumores, logramos este punch. Ahora ya los CD8, este que es el gran boxeador Muhammad Ali, ya comió su tarro de espinacas como Popeye, y entonces ahora puede castigar al tumor. Pero el tumor tiene millones y millones y millones de células, o sea que necesitamos millones y millones y millones de boxeadores para que le puedan pegar. Pero con esto, ya fíjense ustedes que el melanoma, de que morían el 90% de los pacientes, con estos anticuerpos ya hay un porcentaje mucho mayor de pacientes que se curan. Ya tenemos un 60% de los pacientes que se pueden curar. Estos en los ensayos clínicos, en la práctica, en ciertas condiciones y en algunos tumores, hay un 30% de los pacientes que se pueden curar. Y entonces nosotros dijimos, bueno, está bien, tenemos linfocitos CD8 que pueden actuar sobre el tumor, eso ya lo sabemos. Ahora tenemos que aumentar su cantidad. Y entonces ahí nosotros dijimos, bueno, y esto se ve, por ejemplo, cuando nosotros miramos un tumor, estos son los linfocitos CD8 que hay. O sea, estos son las células tumorales y estos son los boxeadores que tenemos. Este boxeador, por mejor que sea, no puede con tantas células tumorales. Entonces nosotros dijimos, bueno, con las vacunas vamos a aumentar el número de linfocitos CD8 para atacar a estas células tumorales. Y eso fue básicamente lo que nosotros tratamos de hacer y empezamos a trabajar con esto desde el año 2002 prácticamente. Desarrollamos una vacuna contra melanoma que consiste básicamente en células tumorales de melanoma irradiadas con rayos X para esterilizarlas, utilizadas junto con la BCG y con una citoquina que las estimula, que es el molgramostim. Hicimos ensayos de fase 1 para ver la seguridad, y de paso vimos que los pacientes, había ya un 70% de los pacientes que sobrevivirían prácticamente 9 años. Y esto ya, si no era una cura, se parecía mucho a una cura, por lo menos para un porcentaje muy grande de pacientes. Entonces después hicimos un ensayo clínico de fase 2, y todo eso lo hicimos en el Instituto Alexander Fleming, y la vacuna se preparó en el Centro de Investigaciones Oncológicas de Fuca. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se pudieron ir concretando las diversas ideas y los diversos proyectos que fueron realizándose. Que fueron ideas que en un principio fueron una idea, y ya les conté cómo se puede desarrollar esta idea. Y en este ensayo clínico de fase 2, que ya es un ensayo clínico con más pacientes, nosotros observamos que había un 70% de los pacientes que continuaban libres de enfermedad prácticamente a los 100 meses, casi 9 años, mientras que pacientes tratados con interferón alfa, que era la medicación estándar en esa época, solo un 25% de los pacientes estaban vivos después de ese proceso. En realidad esto es libres de enfermedad a distancia, libres de metástasis, que coincide bastante bien con la sobrevida total. Y prácticamente no había efectos secundarios aparte de los efectos locales de la vacuna. Entonces pudimos empezar a trabajar sobre las muestras de los pacientes. Eso es una cosa muy importante, porque cuando hay ensayos clínicos que están patrocinados por las empresas farmacéuticas grandes, todas las muestras, la muestra de los tejidos, la muestra de la sangre, todas las muestras de los pacientes, van a las casas centrales, estén ubicadas donde estén, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, donde sea. Y entonces,
uno es como un autómata que hace un ensayo clínico, pero no puede seguir trabajando. Entonces, mensaje, es muy importante que cada país haga sus ensayos clínicos, porque entonces ustedes pueden seguir trabajando. Y nosotros hemos seguido trabajando con las muestras de los ensayos clínicos de los pacientes. Y eso es lo que nos dio una ventaja muy importante. Y entonces pudimos demostrar que nuestra vacuna aumentaba. Fíjense ustedes, este es un tumor antes del tratamiento y este es un tumor después del tratamiento. Los puntos rojos son los linfocitos CD8. Fíjense que antes del tratamiento no había nada. Después del tratamiento, el tumor que nosotros sacamos una muestra está lleno de linfocitos CD8. O sea, esto explica por qué los pacientes sobreviven más tiempo sin metástasis a distancia. No porque no haya metástasis a distancia, sino porque esas metástasis son atacadas por los linfocitos CD8 que fuimos generando. Este es el esquema de lo que pasa cuando un linfocito CD8 se une a una célula tumoral. Este linfocito CD8 desembarca, inserta como canales en la superficie de la célula tumoral. O sea, se incrustan moléculas de proteína llamadas perforina que hacen como un agujero en la membrana de la célula tumoral. Esta es una célula tumoral, estos son los lípidos, y estos son los canales de perforina. Cuando estos canales de perforina están listos, el linfocito CD8, que es el linfocito también llamado citotóxico, inyecta proteasas por este canal, que ahora pueden entrar. Si no, las proteasas en un contexto lipídico rebotan, es como un campo que las hace rebotar. En cambio, cuando hay un canal, estas proteínas entran por acá y pueden lisar a la célula tumoral. Y esto es lo que se ve acá. Este es un paciente nuestro, es una paciente vacunada, y ustedes pueden ver acá en un tumor que sacamos, se ve la célula tumoral que está prácticamente muerta, está vacía. No sé si ustedes todos manejan histología, pero estas células, este espacio vacío, indica que esta célula está muerta. Y acá se ve a los linfocitos, fíjense la enorme cantidad de linfocitos CD8 que hay, literalmente están destruyendo este tumor. Y entonces eso es lo que se logra con la vacuna. Eso es lo que se logra con nuestra vacuna. Fue un desarrollo totalmente nuestro. Y este trabajo, esta serie de trabajos fue lo que llevó a la autoridad regulatoria a aprobar nuestra vacuna en pacientes con melanoma en estadios tempranos en primera instancia. Y todo esto fue posible porque hicimos nuestro ensayo clínico. Y entonces, este es el modelo que nosotros tenemos de lo que pasa. La vacuna se inyecta en forma intradérmica, cerca de ganglios, o bien en el brazo, cerca de los ganglios axilares, o bien en la pierna, cerca de los ganglios inguinales. La BCG es un potente quimioatractante, produce una gran inflamación. El GM-CSF produce un gran eritema, o sea, llegan muchas células acá, llegan monocitos, llegan células dendríticas, se produce una reacción inflamatoria muy fuerte y se generan células dendríticas acá que empiezan a fagocitar los antígenos tumorales que están contenidos en la vacuna, que son el componente esencial de la vacuna, digamos. Y entonces después estas células dendríticas viajan a los ganglios linfáticos y ahí empiezan a educar a más linfocitos CD8 y CD4, como ya vimos que lo hacen. Estos linfocitos después van por la circulación, entran al torrente circulatorio, viajan, y donde ven una micrometástasis se van a alojar y van a destruir esta micrometástasis, con lo que se va a retrasar o a eliminar totalmente la posibilidad de aparición de las micrometástasis, que son en última instancia lo que matan a los pacientes. Este es el esquema que nosotros tenemos actualmente y sobre el que explica mejor los experimentos que nosotros tenemos. Bueno, y para ir finalizando, yo di
di el puntapié inicial para muchas ideas y para dar facilidades de creación, pero los verdaderos héroes son los investigadores que trabajan. Acá está la subdirectora Marcela Barrio del Centro de Investigaciones Oncológicas, la doctora Estrella Levy que trabaja en NK, la doctora Mariana Aris que trabaja en la parte de informática y de genómica, Bettina Pampena, que está ahora en Estados Unidos trabajando, Paula Blanco, que fue la encargada de la producción de las vacunas, Soledad Maqueón, que trabajó en la parte experimental. Todo el trabajo nuestro hizo que nos pudiéramos mudar a un nuevo CIO, mucho más grande, más lindo, más luminoso, que donde seguimos trabajando, donde estamos gran cantidad de becarios, y tenemos el laboratorio de la Fundación Leluar, donde se hace la parte de investigación básica. Esta es la doctora Inés Bravo, que es nuestra patóloga por excelencia, que trabaja con nosotros hace 30 años, y es la que nos posibilita adentrarnos en el mundo de la microscopía, que a mí también me gusta, pero ella es la experta, la que pone el sello final a cada cosa que decimos. Y finalmente agradecer a todas las entidades que nos están, el Instituto Fleming, donde hacemos los ensayos clínicos, la Fundación Cáncer, que fue creada por mí junto con el doctor Reinaldo Chacón, la Fundación Sales, que nos apoya hace 30 años, la Fundación Mozzotegui, el CONICET y la Agencia de Promoción, que son las entidades estatales que nos dan fondos, y finalmente el laboratorio Pablo Casará, que hizo de sponsor de los ensayos clínicos, y es el que obtuvo el certificado de la vacuna Vacimel, que es la que esperamos que ya en los próximos 2 o 3 meses pueda empezarse a aplicar, por lo menos en nuestro país. Bueno, creo que esto es todo. Y sí, con mucho gusto, si tienen preguntas, creo que terminé más o menos en tiempo. Si tienen preguntas para hacerme, estaré encantado de responderlas. Doctor, nos preguntan por las vacunas. Aquí una señora asistente va a hacerle una pregunta, mi querido doctor. ¿No? Buenas tardes, doctor. Sí, Escucho muy mal, escucho mal. No la estoy escuchando, doctora. Pregunta, doctor, si las vacunas ya son una realidad, si ya están disponibles. Esa es la pregunta. Las vacunas, yo creo que van a estar disponibles en un par de meses. Para fin de enero probablemente ya está la producción en marcha, así que yo creo que en un par de meses van a estar disponibles, sí. Doctor, nos pregunta Luis López, ¿cuáles fueron los efectos secundarios de la vacuna? Los efectos secundarios son básicamente efectos locales. Hay un eritema, se forma un granuloma, eso es por la BCG. Eso fue una cosa que vimos mucho, que el ensayo clínico de fase 1 nos ayudó bastante, porque tiene que haber reacción, pero la reacción tiene que ser adecuada. O sea que el paciente básicamente lo que tiene es un granuloma, y en ese granuloma es donde se produce la reacción que yo les conté, donde viene el aflujo de células dendríticas, todo el resto. O sea que la reacción es básicamente local. Algunos pacientes hacen un poquito de fiebre un día, pero no más que eso, y no tuvimos ningún paciente de nuestros ensayos clínicos tuvieron que abandonar el ensayo por efectos tóxicos. Así que eso es una ventaja muy, muy importante, que seguramente intervienen también en la evaluación de riesgo-beneficio que hacen las autoridades regulatorias. Gracias, doctor. La otra pregunta, ¿en cuánto tiempo se logró preparar la vacuna?
Y como yo les dije, fue una parte, la vacuna se fue elaborando en su forma final a partir del año 2002. En el año 2002 empezamos con los estudios de fase 1. En el año 2004 empezamos con los estudios, con otro estudio de fase 1 con células dendríticas. En el 2009, entre el 2009 y 2015, y fines de 2014, hicimos el ensayo clínico de fase 2, y del 2014 hasta ahora fuimos trabajando sobre las muestras de tejidos y de sangre de los pacientes. O sea, fue un proceso, yo diría, de 18 años esta parte final. Pero eso tienen los ensayos clínicos, como se llama, financiados, monoinstitucionales, o sea, en una sola institución, y donde los pacientes tienen que venir de todo el país, inclusive tuvimos pacientes de Uruguay, pacientes de Paraguay, tienen que venir al centro a recibir esa vacunación. O sea, eso es una limitación. El reclutamiento de los pacientes es una limitación. O sea, si ustedes quieren hacer ensayos clínicos que no sean financiados por la industria, por ejemplo, la industria cuando hace un ensayo clínico grande lo hace en 20 países, y en cada país tomas 4 o 5 centros, o sea, en total son 100 centros. El costo de eso es totalmente inaccesible por lo menos para firmas farmacéuticas en la Argentina, ¿no es cierto? Especialmente para tratamientos largos. Si uno hace una vacuna contra el COVID, es un ensayo que puede durar 3 o 4 meses, más corto. Pero un ensayo antitumoral dura por lo menos un par de años, y después hay que seguir a los pacientes 3 años más para ver si hay recaídas, no hay recaídas, en fin. Es todo más largo, pero entonces yo creo que una cosa importante es cómo uno puede comenzar con ensayos de fase 1 y fase 2, y después hacer el pasaje a la industria si se puede. Veo otra pregunta del doctor Mendoza. Si no es un problema inyectar BCG. No, ¿está bien, doctor Mendoza? No escucho. No lo escucho. Alguien pregunta si la BCG no es contraestimulante. No. Precisamente lo que la BCG hace, primero que la BCG en la Argentina es obligatoria, digamos, todos los chicos cuando nacen reciben su dosis de BCG. O sea que la mayor parte de los pacientes ya están inmunizados contra BCG. Y la BCG tiene un mecanismo de acción que todavía no se comprende bien, pero es un gran estimulador del sistema inmune innato. Inclusive hubo investigaciones hechas sobre pacientes para ver si potenciaba la acción de las vacunas contra el COVID en Estados Unidos. O sea que no tiene ningún efecto deleterio, en una palabra. Al contrario, la supresión del sistema inmune que se produce con los agentes inmunosupresores potencia, no afecta la actividad de la BCG. Nosotros en ningún caso tuvimos BCG-itis, y siempre la reacción inmune aumentó mucho contra el tumor. Así que no. No sé si hay otra pregunta. Si yo tengo el sistema, yo tengo que contestar a lo que aparece en el chat. ¿Cómo sí, doctor, quieren? muy amable, por favor, si nos ayuda respondiendo lo del chat. Bueno, de las que sean presenciales, le hacemos desde acá. María José Ramos,
¿Por qué el bloqueo CTLA4 y PD1 funciona en una proporción de pacientes y todos tienen los elementos biológicos que permitirían el funcionamiento del sistema de la vacuna? Hasta ahora no hemos probado vacuna con PDL1 o con anti-PD1 o anti-CTLA4. Hemos hecho algunas... ¿Me están escuchando? Sí, doctor, le estamos escuchando. Hasta ahora tenemos pocos pacientes que precisamente estamos escribiendo un trabajo sobre eso. Lo que pasa es que cuando uno usa los anticuerpos anti-PD1 y anti-CTLA4, los linfocitos preexistentes, los linfocitos CD8 que van a ser estimulados, solo están en un determinado porcentaje de pacientes. Ese porcentaje de pacientes es entre un 20 y un 30%. Y entonces ahí el anti-PD1 y el anti-PDL1 actúa mucho. O sea que no todos los sistemas inmunológicos de una persona normal son idénticos. Eso se ha visto en los pacientes, se ha visto hace mucho, pero en los pacientes, por ejemplo, infectados de COVID, hay pacientes que producen poco anticuerpo, otros que producen mediano anticuerpo y otros que producen mucho anticuerpo. Hay pacientes que hacen poca reacción inmune, otros mucho. O sea, el sistema inmunológico de cada persona es diferente. A toda persona normal nos alcanza para mantener a raya las infecciones. Pero cuando hay un embate serio, hay sistemas inmunológicos que funcionan mejor que otros. Ese es un signo de interrogación todavía. Se están estudiando a gran escala los sistemas inmunológicos. Pero esa es la respuesta. Y todavía no se sabe bien cuáles son los pacientes que van a responder o cuáles no. Ese es uno de nuestros temas de investigación ahora. ¿Cómo se obtiene la vacuna? Pregunta Carla. No, Carla, es una vacuna universal para todos los pacientes de melanoma. En inmunocomprometidos, no, hay otra pregunta de Isaías Mejía Limones. En inmunocomprometidos nunca hemos hecho personas inmunocomprometidas seriamente, ¿no? Tomando corticoides a gran escala. Esos pacientes no los hemos tratado. Supongo que hay pacientes con menor respuesta inmune, o sea, no son inmunocomprometidos, en el sentido son inmunodeficientes, pero pienso que la efectividad de la vacuna va a ser menor en esos pacientes. Hay otra, Álvaro Asaf Guerra. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. En honor al tiempo, les informamos a los participantes que vamos a crear un foro para responder toditas las preguntas que nos están haciendo. Queremos agradecerle de todo corazón, mi estimado doctor, y mantenerle comprometido constantemente con nosotros. Nuestro sueño es crear, ¿por qué no?, centros de investigación acá en el Ecuador. Su tutela, su tutoría sería muy importante. Como le dije, aquí hay personas de gobierno muy comprometidas, tanto en la parte insular como en el territorio continental, y esperamos llevar ese mensaje de innovación, ese mensaje de lucha y de pionero que usted tiene, y decirle que estamos gratamente impresionados por su ponencia. Si nos da sus últimas palabras, por favor, para continuar con este evento. Bueno, no, decirles que para mí es un honor realmente haber dado esta conferencia. En mi laboratorio, como les dije, hemos tenido becarios ecuatorianos de los que guardo un recuerdo inmejorable, y siempre tuve el sueño de ir a Galápagos. Así que me parece interesantísimo, y cuenten conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor.